En una sofocante tarde de julio de 2019, la fachada de felicidad suburbana se hizo añicos de una manera que perseguiría a la comunidad durante años. En el centro de esta tragedia estaban los Henderson. Thaddeus, un banquero de inversiones de 45 años con una reputación por su ética de trabajo y participación en la comunidad, y su esposa Margo, una instructora de yoga a tiempo parcial de 43 años conocida por su personalidad vibrante y su risa contagiosa. Llevaban más de una década en la comunidad y su matrimonio, aparentemente perfecto, era la envidia de muchos. En la casa de al lado vivían los Cooper, Elaine, viuda, y su hijo Liam, de 19 años, estudiante universitario de segundo año que pasaba el verano en casa. Los Cooper se habían mudado hacía 5 años, y aunque eran más reservados que la mayoría, en general gozaban del aprecio de sus vecinos. Nadie podía predecir que esas vidas corrientes chocarían de forma tan catastrófica. A Thaddeus Henderson siempre le había movido la ambición. Nacido de padres de clase trabajadora en la zona rural de Iowa, había conseguido ascender en la escala social gracias a su determinación y a una ética del trabajo casi obsesiva. Con poco más de 30 años, se había convertido en una estrella ascendente en una empresa financiera. Sus colegas admiraban su aguda mente analítica y sus clientes apreciaban su enfoque serio de la gestión de patrimonios. Margo Sinclair, como era conocida antes de casarse, tuvo una trayectoria diferente. Hija de un profesor universitario y una artista, creció en un hogar que valoraba la creatividad y la autoexpresión. Estudió danza moderna en la universidad, soñando con una carrera sobre los escenarios. Sin embargo, una lesión de rodilla en su último año de carrera desbarató esos planes y la llevó a orientarse hacia el yoga y el coaching para el bienestar. Sus caminos se cruzaron en una gala benéfica en 2003. Thaddeus, que ya tenía éxito pero carecía de gracia social, se sintió inmediatamente atraído por la vivacidad y el encanto de Margo. Para Margo, Thaddeus representaba la estabilidad y la promesa de una vida cómoda que le permitiría dedicarse a sus pasiones sin preocupaciones económicas. Se casaron un año después en una lujosa ceremonia que fue la comidilla de su círculo social. Los primeros años de su matrimonio fueron felices. La carrera de Thaddeus seguía floreciendo y él se enorgullecía de proporcionar a Margo la vida que creía que se merecía. Margo, por su parte, se dedicó a ser la perfecta esposa de empresa, organizando cenas y asistiendo a eventos sociales que eran cruciales para la red de contactos de Thaddeus. También empezó a dar clases de yoga a tiempo parcial en un estudio de lujo, y se sintió realizada ayudando a los demás a alcanzar el equilibrio y la paz interior. Pero con el paso de los años, empezaron a aparecer grietas en su vida cuidadosamente construida. Las horas de trabajo de Thaddeus eran cada vez más largas. Su ambición le empujaba a perseguir negocios y clientes cada vez mayores. Rara vez estaba en casa antes de las 9 de la noche, e incluso cuando estaba físicamente presente, su mente estaba a menudo en otra parte, comprobando constantemente su teléfono en busca de correos electrónicos o actualizaciones del mercado. Margo, a punto de cumplir los 40, se sentía cada vez más inquieta. Las clases de yoga y los comités benéficos que antes llenaban sus días ahora le parecían vacíos. Empezó a cuestionarse las decisiones que la habían llevado hasta ese punto, preguntándose si había cambiado sus sueños por una jaula dorada. La incapacidad de la pareja para concebir, a pesar de intentarlo durante años, añadió otra capa de tensión a su relación. En el verano de 2019, el matrimonio de los Henderson era una fachada cuidadosamente mantenida. Para el mundo exterior, seguían pareciendo la quintaesencia del éxito suburbano, pero bajo la superficie, sus antaños sólidos cimientos habían empezado a desmoronarse. La pareja de oro, Thaddeus y Margo Henderson, seguía destacando en el trabajo. Thaddeus acababa de cerrar un acuerdo que le colocaba en la cola para convertirse en socio. Mientras que las clases de yoga de Margo eran más populares que nunca, sus alumnos atraídos por su calidez y aparente serenidad. Pero a puerta cerrada, eran prácticamente desconocidos. Las conversaciones, cuando se producían, eran superficiales y giraban en torno a horarios y obligaciones sociales.
La intimidad física se había convertido en una rareza, y cada roce estaba cargado de resentimientos tácitos y expectativas incumplidas. Ni Thaddeus ni Margot estaban dispuestos a admitir, ni siquiera ante sí mismos, cuánto se habían distanciado. Era más fácil mantener la ilusión, seguir los pasos de un matrimonio feliz, que enfrentarse al vacío que había crecido entre ellos. Pocos sabían que este abismo no reconocido en su relación estaba a punto de convertirse en el catalizador de una tragedia que destrozaría no solo sus vidas, sino a toda la comunidad de Riverside. Los Cooper se habían mudado a la casa de al lado de los Henderson en 2014. Tras la muerte del marido de Elaine Cooper, el doctor Reginald Cooper, un respetado oncólogo. Reginald había sucumbido a la misma enfermedad contra la que se había pasado la vida luchando, dejando a Elaine sola para criar a su hijo Liam. Elaine, una bibliotecaria de voz suave, había tenido dificultades al principio para adaptarse a la vida en la nueva comunidad. El traslado desde su modesta casa de St. Paul había sido necesario para escapar de los recuerdos que atormentaban cada rincón de su antigua casa, pero el próspero suburbio le resultaba extraño. Encontró consuelo en sus libros y en el cuidado del jardín, que pronto se convirtió en la envidia del vecindario. Liam Cooper tenía 14 años cuando se mudaron. Era un adolescente larguirucho e introvertido que se sentía más cómodo con los ordenadores que con la gente. La transición a una nueva escuela había sido difícil, y a menudo se encontraba en el punto de mira de los matones que se burlaban de su ropa de segunda mano y su comportamiento tranquilo. Fue durante esta época cuando Thaddeus Henderson tomó a Liam bajo su protección y le ofreció un trabajo cortando el césped y haciendo pequeños trabajos en el vecindario. Durante los 5 años siguientes, Liam floreció. El torpe adolescente se convirtió en un joven apuesto, y su inteligencia natural encontró finalmente una salida en sus estudios de informática en la universidad. A pesar de su creciente confianza, Liam seguía sintiendo devoción por su madre. Se preocupaba por el aislamiento y la soledad de su madre y se empeñaba en volver a casa casi todos los fines de semana, incluso cuando sus amigos organizaban fiestas o viajes por carretera. Fue en una de estas visitas de fin de semana, a principios de junio, cuando conoció por primera vez a Margot Henderson bajo una nueva luz. Elaine siempre había agradecido la amabilidad de los Henderson, sobre todo los esfuerzos de Margot por incluirla en las actividades del vecindario. A menudo hablaba de la generosidad de Margot, sin ser consciente de las complejas emociones que se estaban gestando bajo la superficie de los educados asentimientos de su hijo. La chispa que encendió el romance entre Margot Henderson y Liam Cooper fue tan inesperada como intensa. Ocurrió en una agradable tarde de principios de junio, durante una de las legendarias barbacoas de verano de los Henderson. Thaddeus, como de costumbre, se encontraba cerca de la parrilla, deleitando a sus colegas con las historias de su último golpe financiero. Margot, que se sentía particularmente aislada entre la multitud, se había retirado a la relativa tranquilidad de la casa de la piscina para reponer el cubo de hielo. Liam, que había sido arrastrado a regañadientes a la fiesta por su madre, eligió ese momento para refugiarse del ruido y la multitud. En ese momento, Liam había entrado en la casa de la piscina buscando refugio del ruido y la socialización forzada. No se había dado cuenta de que estaba ocupada, y allí encontró a Margot luchando con una gran bolsa de hielo. Sus miradas se cruzaron y, en ese instante, algo cambió. Se movió para ayudarla con el hielo y sus manos se rozaron. Se quedaron congelados. El frío del hielo contrastaba con el calor que se estaba formando entre ellos. Fue Margot quien rompió el silencio, con la voz ronca al darle las gracias. Liam, normalmente tan elocuente, se encontró tartamudeando en respuesta. Aquel breve encuentro preparó el terreno para lo que estaba por venir. Durante las semanas siguientes, Margot y Liam empezaron a encontrar motivos para estar juntos. Comenzaron de forma bastante inocente. Margot le pedía ayuda a Liam con su ordenador portátil. Liam le ofrecía ayuda en su jardín. Pero cada interacción estaba cargada de un trasfondo de atracción que ambos trataban de ignorar. Su primer beso tuvo lugar casi un mes después de la barbacoa. Liam había estado ayudando a Margot a preparar una de sus clases de yoga en el parque. Cuando terminaban,
Se desató una repentina tormenta de verano que les obligó a buscar refugio bajo un cenador cercano. Riendo y sin aliento mientras la lluvia caía a cántaros a su alrededor, Margo miró a Liam y sintió una oleada de deseo que no había experimentado en años. Antes de que pudiera pensarlo mejor, se inclinó hacia él y le besó. A partir de ese momento, su relación se intensificó rápidamente. Eran temerarios, impulsados por una combinación de la pasión juvenil de Liam y la desesperación de Margo por volver a sentirse viva. Se veían en lugares apartados de la ciudad, en la última fila del cine local, en un rincón oculto de la biblioteca pública, y lo más peligroso, en la casa de los Henderson mientras Thaddeus estaba trabajando. Cada encuentro les dejaba con ganas de más, olvidando el abismo de sus edades en el calor de sus momentos robados. Margo se sentía rejuvenecida, redescubriendo partes de sí misma que creía perdidas desde hacía mucho tiempo. Liam, por su parte, estaba embriagado por la experiencia de Margo y la emoción de su relación tabú. Pero a medida que avanzaba el verano, la tensión de mantener su secreto empezó a notarse. Los roces se hicieron más frecuentes. Un vecino que casi les pilla abrazados, una mirada suspicaz de Elaine cuando el nombre de Margo salía demasiado a menudo en la conversación. La culpa también comenzó a pesar sobre ambos. Liam luchaba contra la idea de que estaba traicionando a Thaddeus, un hombre que solo había sido amable con él. Margo se encontró mintiendo cada vez más a su marido, y cada engaño era una grieta más en los cimientos de su matrimonio. Sin embargo, a pesar de los riesgos y la culpa, ninguno de los dos parecía capaz de poner fin a la aventura. Estaban atrapados en un torbellino de pasión y necesidad, ciegos ante las devastadoras consecuencias que se vislumbraban en el horizonte. El 15 de julio de 2019 amaneció caluroso y húmedo, el aire cargado con la promesa de una tormenta que se avecinaba. Era lunes, y Riverside se agitaba a la vida mientras sus residentes se preparaban para otra semana de trabajo y rutina. Para Thaddeus Henderson, empezó como cualquier otro día. Se levantó temprano, se puso uno de sus impecables trajes a medida y salió hacia la oficina antes de que Margo se hubiera despertado del sueño. Margo se despertó más tarde, con la mente llena de planes para el día siguiente. La noche anterior, Thaddeus le había informado de que trabajaría hasta tarde. Una cena crucial con un cliente que podría sellar su acuerdo de asociación. Para Margo, esto significaba una oportunidad. Envió un mensaje de texto a Liam, con el corazón acelerado, sugiriéndole que viniera por la tarde. Liam, que había estado esperando ansiosamente su mensaje, respondió casi inmediatamente, aceptando venir. Ninguno de los dos tenía idea de que ese día sería el punto de inflexión, el momento que lo cambiaría todo. Liam, atormentado por la aventura durante días, vio en el mensaje de Margo la oportunidad de poner fin a las cosas cara a cara. Respondió con un simple «de acuerdo», decidido a romper antes de que la situación se descontrolara aún más. El día transcurrió lentamente para ambos. Margo asistía a su clase de yoga matutina, con su habitual serenidad sustituida por una energía nerviosa que sus alumnos no podían evitar percibir. A Liam, en su trabajo de verano, le resultaba difícil concentrarse en las líneas de código de su pantalla, ya que su mente se desviaba constantemente hacia Margo y la conversación que se avecinaba. A las 2:30 de la tarde, Liam se dirigió a la puerta de al lado, mirando furtivamente a su alrededor para asegurarse de que ninguno de los vecinos estuviera mirando. Margo le hizo pasar rápidamente, con el rostro enrojecido por una mezcla de excitación y ansiedad. Fue Liam quien rompió el silencio, empezando a decir que tenían que hablar, pero Margo, malinterpretando su intención e impulsada por una necesidad desesperada de sentirse deseada, le interrumpió con un beso apasionado. A pesar de sus reservas, Liam respondió y su determinación se debilitó ante la intensidad de Margo. Lo que sucedió a continuación fue una mezcla de ropa desechada y miembros enredados, mientras se dirigían al dormitorio principal. Todos los pensamientos de poner fin a la aventura se olvidaron temporalmente mientras se perdían el uno en el otro. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Thaddeus Henderson estaba sentado en su despacho,
con el ceño fruncido frente a la pantalla del ordenador. Los números de la presentación al cliente no cuadraban y sabía que tendría que rehacer una parte importante de su trabajo. La frustración iba en aumento y tomó una decisión precipitada. Se iría a casa, se reagruparía y volvería a la oficina más tarde para terminar antes de la cena. A las 3:45 de la tarde, el coche de Thaddeus entró en su casa. Vio que el destartalado Honda de Liam Cooper estaba aparcado un poco más adelante, pero no le dio importancia. Probablemente estaba ayudando a Elaine con algún recado, pensó, mientras abría la puerta principal. La casa estaba en silencio cuando Thaddeus entró, pero algo no encajaba. En la mesita había un vaso de vino medio vacío, algo inusual en Margo a esas horas. Entonces lo oyó. Un sonido sordo procedente del piso de arriba. Frunciendo el ceño, subió las escaleras y el ruido se hizo más fuerte a medida que se acercaba al dormitorio principal. Lo que Thaddeus vio al abrir la puerta quedaría grabado para siempre en su memoria. Su esposa, la mujer a la que había amado durante 15 años, estaba en su cama con Liam Cooper, el chico de 19 años del que había sido mentor y en el que había confiado. Con un rugido de rabia y dolor, Thaddeus se abalanzó sobre Liam. Sus manos, tan acostumbradas a manipular números y a agitar negocios, se cerraron ahora en puños y lo agarró, tirándolo de la cama. Margo gritó, tratando de cubrirse y separar a los dos hombres, pero sus esfuerzos fueron en vano. El primer puñetazo de Thaddeus alcanzó a Liam de lleno en la mandíbula, haciendo que el joven se tambaleara hacia atrás. Impulsado por la adrenalina y el miedo, Liam contraatacó. Los dos hombres forcejearon y se estrellaron contra la cómoda, esparciendo por el suelo fotos enmarcadas y baratijas. En medio del caos, nadie reparó en el pesado sujetalibros de cristal que había caído de la parte superior de la cómoda. Nadie lo vio hasta que Thaddeus, en un arrebato de rabia ciega, lo agarró y lo hizo caer sobre la cabeza de Liam con un ruido repugnante. El sonido pareció resonar en el repentino silencio que siguió. Liam se desplomó en el suelo y la sangre se acumuló rápidamente alrededor de su cuerpo inmóvil. El grito de Margo penetró en el aire cuando todos comprendieron el horror de lo que acababa de ocurrir. En ese momento, mientras las nubes de tormenta se acumulaban en el exterior y las sirenas sonaban a lo lejos, la vida perfecta de los Henderson y la fachada de felicidad suburbana que los había protegido durante tanto tiempo se derrumbaron en un único y trágico acto de violencia. Las vidas de todos los implicados habían cambiado irrevocablemente. La idílica fachada de Riverside se había hecho añicos, y ya nada volvería a ser lo mismo. El lamento penetrante de las sirenas de la policía rompió la tranquilidad habitual de la comunidad. Los vecinos se asomaron tras las cortinas, con la curiosidad mezclada con la aprensión, cuando los coches patrulla y una ambulancia se detuvieron frente a la residencia de los Henderson. Los primeros agentes que llegaron al lugar se encontraron con un cuadro de horror que les perseguiría durante años. En el interior encontraron a un Thaddeus Henderson conmocionado, las manos cubiertas de sangre, sentado en el borde de la cama con la cabeza entre las manos. Margo, apenas vestida e histérica, se encontraba en medio del caos de la habitación, que mostraba todas las huellas de una violenta lucha. Muebles volcados, cristales rotos y manchas de sangre en el suelo de madera. La detective Ava Rossi, veterana de la unidad de homicidios del Departamento de Policía, se hizo cargo de la escena. Su primera prioridad era conseguir atención médica para Liam Cooper. Mientras los paramédicos trabajaban febrilmente para estabilizarlo, Rossi comenzó el delicado proceso de reconstruir los acontecimientos que habían conducido a esta tragedia. Thaddeus, todavía en estado de shock, fue detenido sin oponer resistencia. Margo, separada de él, fue interrogada por los agentes. Sus historias, fragmentadas y emocionales, pintaban un cuadro de desavenencias conyugales largamente gestadas que finalmente habían estallado en violencia. Cuando se corrió la voz por el vecindario, una multitud empezó a congregarse junto al cordón policial. Entre ellos se encontraba Elaine Cooper, que se derrumbó de dolor cuando le informaron del estado crítico de su hijo. Fue trasladada rápidamente al hospital, donde Liam luchaba por su vida en la unidad de cuidados intensivos.
La investigación avanzó rápidamente. Los equipos forenses peinaron la casa de los Henderson, recogieron pruebas y tomaron fotografías. El sujetalibros de cristal, ahora una posible arma homicida, fue cuidadosamente embolsado y etiquetado. Se entrevistó a los vecinos, cuyas declaraciones añadieron contexto a las relaciones entre los Henderson y los Cooper. Un vecino recordó haber oído voces elevadas en la casa de los Henderson esa misma tarde, pero lo había descartado por tratarse de un televisor con el volumen demasiado alto. Otro mencionó haber visto a Liam entrar en la casa de los Henderson sobre las 2:30 de la tarde, y lo señaló porque le pareció extraño, dado el horario de trabajo habitual de Thaddeus. Al caer la noche, la gravedad de la situación se hizo evidente. Liam Cooper fue declarado muerto a las 9:47, sin haber recuperado nunca el conocimiento. La acusación contra Thaddeus Henderson se elevó de agresión a asesinato en segundo grado. En los días siguientes surgieron más detalles. Margot, atormentada por la culpa y sometida a un intenso escrutinio, admitió su aventura con Liam. Su declaración, realizada entre lágrimas en la comisaría de policía, proporcionó una cronología de su relación y de los acontecimientos que condujeron a aquella fatídica tarde. Thaddeus, aconsejado por el abogado que había contratado apresuradamente, guardó silencio. Sin embargo, sus colegas de la empresa pintaron el retrato de un hombre sometido a una inmensa presión, que trabajaba muchas horas en pos de una sociedad que parecía a su alcance. Ninguno había sospechado la profundidad de sus problemas conyugales ni la capacidad de violencia que se había desatado. El caso contra Thaddeus Henderson se estaba consolidando, pero Rossi sabía que en el tribunal de la opinión pública no habría villanos ni héroes claros en esta historia. Solo víctimas, cada una a su manera, de los secretos y mentiras que finalmente habían salido a la luz. Infidelidad como posibles desencadenantes del estallido violento. El testimonio del Dr. Cho fue fundamental, ya que dio a la defensa una explicación psicológica de las acciones de Thaddeus, enmarcando el incidente como una reacción incontrolada y no como un asesinato premeditado. El jurado escuchó atentamente, con una mezcla de escepticismo y simpatía, mientras intentaba conciliar la imagen de un hombre de negocios pulido y de éxito con el acto violento que había cometido. El juicio había estado cargado de emoción desde el principio, pero nadie estaba preparado para el giro que se produciría el último día de testimonios. Justo cuando la defensa y la acusación estaban preparando sus alegatos finales, se presentó una nueva prueba, algo que ninguna de las partes había previsto. Un investigador privado contratado por la defensa había descubierto un detalle sorprendente enterrado en lo más profundo de la huella digital de Liam Cooper. Entre sus antiguos correos electrónicos y registros de chat, había una serie de mensajes entre Liam y un desconocido que sugerían que Liam había estado chantajeando a Margot Henderson. Los mensajes revelaban que Liam, lejos de ser el joven inocente que había descrito la fiscalía, era consciente de la vulnerabilidad de Margot y había utilizado su relación para manipularla y conseguir que le diera dinero y regalos. Un mensaje decía: «Me debes todo lo que he callado. Podría arruinaros a ti y a tu marido si quisiera». Esta revelación causó conmoción en la sala. Al ver los mensajes, Margot se echó a llorar y admitió que había estado dando dinero a Liam para mantener su aventura en secreto, temiendo que destruyera su matrimonio y su posición social. Esta revelación complicó toda la historia, poniendo en duda el papel de Liam en la trágica secuencia de acontecimientos. La fiscalía se apresuró a abordar esta nueva prueba, pero el daño ya estaba hecho. Aunque no absolvía a Thaddeus de su responsabilidad en la muerte de Liam, sí arrojaba una luz diferente sobre la situación. Ahora el jurado tenía que enfrentarse a la idea de que Liam no había sido tan inocente como les habían hecho creer. La traición de su esposa y las manipulaciones de Liam habían llevado a Thaddeus más allá de su límite. En su alegato final, Verónica Talbot instó al jurado a no dejarse influenciar por la nueva información, argumentando que, independientemente de las acciones de Liam, no merecía morir. Sterling, por su parte, aprovechó la revelación, sugiriendo que Thaddeus había sido provocado en un momento de locura por un joven que había estado explotando a su esposa y su confianza.
Tras varios días de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. Thaddeus Henderson fue declarado culpable, pero de homicidio involuntario en lugar de asesinato en segundo grado. La sala del tribunal estalló en una mezcla de reacciones. Algunos jadeos de sorpresa, otros murmullos de aprobación. Thaddeus, que había permanecido con la mirada perdida durante la lectura del veredicto, dejó escapar un largo suspiro, con una mezcla de alivio y tristeza grabada en el rostro. La sentencia se fijó para más adelante, y aunque Thaddeus se enfrentaba a años de cárcel, estaba claro que las vidas de todos los implicados habían quedado alteradas para siempre. Riverside nunca se recuperaría del todo del escándalo y de la violencia que había asolado sus tranquilas calles. El matrimonio Henderson, antaño la envidia de la comunidad, era ahora un símbolo de tragedia. Elaine Cooper, que había perdido a su único hijo, cargaría con el peso del dolor el resto de su vida. Al final, el juicio había revelado algo más que los detalles de un crimen. Había dejado al descubierto las fracturas ocultas en unas vidas aparentemente perfectas, los secretos que la gente se guarda incluso a sí misma y las devastadoras consecuencias cuando esos secretos salen finalmente a la luz. Infidelidad como factores que contribuyeron a su arrebato violento. Sin embargo, en el contrainterrogatorio, la doctora Cho admitió que, si bien estos factores podían explicar el comportamiento de Thaddeus, no lo excusaban. Hizo hincapié en que muchas personas se enfrentan a factores de estrés similares sin recurrir a la violencia. La defensa llamó a un especialista en terapia matrimonial y familiar para que testificara sobre el impacto psicológico de la infidelidad. Fredman describió el profundo sentimiento de traición y pérdida de identidad que puede experimentar una persona al descubrir la infidelidad de su cónyuge, comparándolo con un trauma psicológico capaz de desencadenar respuestas emocionales extremas. Los análisis psicológicos ofrecidos durante el juicio pintaron un cuadro complejo del comportamiento y la motivación humanos, destacando como la historia personal, las expectativas sociales y las circunstancias inmediatas pueden colisionar para crear una tormenta perfecta de tragedia. Tras 7 agotadoras semanas de testimonios, presentación de pruebas y argumentos jurídicos, el destino de Thaddeus Henderson quedó en manos del jurado. El juez Blackwell envió a los 12 miembros del jurado a deliberar, dejando la sala en un tenso silencio. Cuando se anunció el veredicto, Thaddeus Henderson fue declarado culpable de homicidio involuntario. En su sentencia, la juez Blackwell citó la naturaleza violenta del crimen y la sopesó con la falta de antecedentes penales de Thaddeus y las circunstancias únicas del caso. Lo condenó a 18 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 12 años. Cuando Thaddeus fue conducido esposado, todo el peso de la tragedia cayó sobre la sala. No hubo vencedores, solo vidas destrozadas por un momento de pasión y una fracción de segundo de violencia. En el exterior, al conocerse el veredicto, las reacciones fueron diversas. Algunos pensaban que se había hecho justicia, mientras que otros sostenían que la sentencia era demasiado dura o demasiado indulgente. Sin embargo, todos estaban de acuerdo en una cosa. Los hechos ocurridos en Riverside dejarían una huella indeleble en la comunidad en los años venideros.